Es interesante saber, amigos, que el libro del Apocalipsis para mí personalmente considero que es uno de los más importantes en las Escrituras y uno de los más descuidados. Porque muchos de nosotros o de la gente del pueblo cristiano no lo estudiamos porque decimos es difícil de entender, es difícil de comprender, es difícil de entender lo que se nos dice allí. La palabra Apocalipsis viene del griego. Recuerden que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, el Antiguo en hebreo. Apocalipsis es la palabra en griego, que significa el descubrir o el develar, revelar algo que anteriormente estaba oculto, quitar el velo o mostrar algo. Esa es la palabra Apocalipsis. Para un término más práctico, digamos que tú vas al teatro y no sabes lo que va a pasar, de qué trata la obra, está el telón. Entonces Apocalipsis o Apocalipsis tiene que ver con cuando el telón se devela, se recorre y entonces nos permite a nosotros, a toda la gente que va al teatro, poder ver de qué se va a tratar la función. Ahora, es la revelación, pero no cualquier revelación, muchachos. La Escritura nos va a dejar ver desde el comienzo hasta el fin que el tema principal, creo, es mayormente se presentan detalles importantes que vamos a ver ahorita de la persona, segunda persona de la divinidad es Cristo Jesús. El libro del Apocalipsis habla mucho de Cristo Jesús, por eso es importante estudiarlo. No solamente su persona, sino especialmente la segunda venida de Cristo. Es decir, conocemos muy común que Cristo nos ama, pero no todas las personas están certeras o tienen información acerca de la segunda venida de Cristo. Y quiero que sepamos esto. La Biblia nos habló y nos habla de la primera venida de Cristo, pero también la Biblia nos habla de la segunda venida de Cristo. Y uno de los libros creo que más hace énfasis en el detalle, en la información, en toda la proporción que nos da de detalles, es el libro del Apocalipsis, y por eso creo es necesario e importante estudiarlo. Es el libro del Apocalipsis el único libro profético del Nuevo Testamento. Es un contraste a 17 libros del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se conoce como profetas mayores por el contenido de sus escritos y profetas menores, no que uno era mayor que el otro, sino simplemente por el volumen de sus escritos. Por ejemplo, Isaías, Jeremías, Ezequiel son considerados como profetas mayores. En el Antiguo Testamento tenemos mucha profecía más que el Nuevo Testamento. Ahora, lo curioso del asunto, muchachos, amigos y hermanos, es de que si ustedes y yo queremos entender bien el Nuevo Testamento, el Apocalipsis del Nuevo Testamento, tenemos que estar familiarizados con el Antiguo Testamento. Cuando nosotros estamos versados con el Antiguo Testamento, te vas a dar cuenta cuando leemos el libro del Apocalipsis que salen muchos datos del Antiguo, los vamos a encontrar en el Nuevo Testamento. El libro de la vida es uno de ellos, la numerología, para allá voy, entonces entendemos mejor el cuadro. Si queremos entender bien la Biblia, tenemos que darle lectura a Génesis, Éxodo, Levítico, Números. Amigos, después de unos años, de unos meses, estaremos plenamente capaces, creo, para entender el libro del Apocalipsis. Ahora, a manera de una advertencia importante, en el Apocalipsis se nos da la promesa de que hay una bendición para todos aquellos que leen, para todos aquellos que entienden y que obedecen la palabra o que leemos la profecía del libro. Hay una bendición. Ningún otro libro de la Biblia tiene esa bendición. He leído Génesis, Éxodo, Mateo, Juan, Filipenses, pero sin embargo en el Apocalipsis está escrito, versículo 3, capítulo 1, dichoso. La versión que traemos la mayoría, 60, dice bienaventurado, que significa dichoso. Feliz el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético. Dichoso y feliz el que lee esas profecías, porque el mensaje del Apocalipsis es preventivo. ¿Me estoy explicando lo que estoy diciendo? Se nos previene, se nos anuncia para que no pasemos, por allá voy, lo que habla la Biblia, el día del Señor o la grande tribulación. Por eso somos dichosos. Aquellos, ustedes, miles de generaciones atrás, que hemos leído y entendido estas palabras, porque Dios nos advierte en el libro del Apocalipsis para no caer en el día del Señor. Bueno, el mismo libro termina también con una maldición. Chequemos, empieza con una bendición
Y el mismo libro, el capítulo 22, termina con una maldición. Cuando Dios bendice, todo nos va bien. Pero Dios que bendice es capaz de maldecir. Y una maldición que Dios coloca sobre una persona, ni el diablo, ni nadie la puede romper. Y Dios fue tan serio que dejó escrito: si alguno añade a ellas, a las palabras de la profecía, Dios traerá sobre él las plagas. Checa lo que te acabo de mencionar, las plagas. Estas plagas originalmente no aparecen solamente en el Apocalipsis, aparecen en Éxodo capítulo 7 en adelante, las 10 plagas de Egipto. Es decir, este libro Apocalipsis fue dado una revelación a un judío, Juan, y Juan, siendo judío, conocía bien el trasfondo del Antiguo Testamento, tanto plagas y otros elementos importantes del Antiguo Testamento se repiten en el Nuevo Testamento, como lo que dice aquí. Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro, y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, porque habrá gente que diga: esto está muy grueso, esto está muy pesado, ¿cómo voy a escribir de esto? Que no. Y habrá algunos traductores que trataron de quitar del mensaje de Dios. Dios advierte: Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la santa ciudad, descritos en este libro. Compadres, en realidad la maldición no es para nosotros, hijos y siervos de Dios. La maldición son para aquellos que tratan de omitir el mensaje de Dios para su generación. Es algo interesante. El autor y fecha, hablemos rápido de ellos. Autor, bueno, sabrás que en el año 95-96 hubo un emperador romano, Domiciano. Este triste romano, mira lo que hizo. Primero, antes de él, en el año 64, vino Nerón. Y Nerón mandó matar a Pablo. Nerón mandó matar a Pedro. Nerón mandó matar a la mayoría de los apóstoles en la persecución. Él murió, se fue. De hecho, dice la historia que Nerón cometió suicidio. Tiempo después se levantó este otro emperador. Y dice, no está en la Biblia, pero los autores, escritores de la iglesia, biógrafos, dicen que Juan fue perseguido. Es el único apóstol que vivió la persecución o sobrevivió la persecución. Supuestamente hay historias donde dicen que lo metieron en una olla grande de aceite y que sobrevivió milagrosamente semejante persecución. A no poder el emperador matarlo de esa manera, lo exilió a una isla llamada Patmos. Aquí no me vas a dar problemas, aquí te quedas lejos, aquí no predicas, aquí te quedas olvidado. Ese fue el apóstol Juan. Él escribió el Apocalipsis entre el 95 y 96 después de Cristo, lo cual significa que el libro del Apocalipsis es el más nuevo de todo el Nuevo Testamento. Es el libro más reciente que tenemos en toda la Biblia. Ahora bien, en el Apocalipsis, a manera de advertencia a todos ustedes que no son nuevos en el Evangelio, y si hay alguien nuevo tenemos que decírtelo y repetirlo. Este libro está lleno, desde el capítulo 1 al 22, de un profundo simbolismo. ¿Qué es eso? Símbolos. El 666, que significa el número de la bestia. El 333, ¿qué significa, Jaime? La mitad bestia. Medio bestia. Eso no está en la Biblia, ¿verdad? Pero para que no nos... Ya hay un 333, a veces en el camino. Ya, está lleno de simbolismo, muchachos. Número 7, sabemos en numerología que representa a Dios, perfección. Número 6 representa al hombre, casi 7, no 7, casi 7. Número 6 significa imperfección. Entendamos algo aquí interesante. Si el 666 es el número de la bestia, es imperfecta. Nunca puede competir y nunca va a competir con Dios. Como Dios no hay nada, no hay imitación. Entonces, recapitulando, estamos hablando que está lleno de simbolismos y es por lo cual se crean dificultades al momento de interpretar lo que está escrito en el libro. Es decir, cuando tú y yo, y ahorita vamos a comenzar en el 1, tomamos esto literalmente o tomamos esto simbólicamente. ¡Wow! Es una grande pregunta. ¿Cuándo lo debo de tomar literal y cuándo lo debo de tomar simbólico? La Escritura misma nos va a dar la pauta. Todo ello en su momento, vamos a ver que tenemos que ver los versículos anteriores y posteriores para si lo traducimos o lo interpretamos literal o simbólico. Creo que el capítulo, la porción, nos va a ayudar a irnos literalmente o simbólicamente. No es tan difícil, muchachos, créalo. Y lo vamos a hacer cotejando el Antiguo Testamento. Así de sencillo.
Si tú conoces el Antiguo Testamento, repítoles, va a ser más fácil entender el Apocalipsis del Nuevo Testamento. Ejemplos de símbolos. Por ejemplo, números. Aparecen bastantes números en el Apocalipsis. 1 habla de singularidad, habla de uniqueness, simplemente 1. El número que más aparece en la Biblia, el número 4, habla del universo, de la totalidad de la creación, los 4 vientos de la tierra. El número 7, perfección. Número 6, imperfección. El número 12 representa a Israel, las 12 tribus de Israel. 144,000, un ejemplo, es un número que aparece en Apocalipsis 7, Apocalipsis 14, pero simbólico. No que la secta dice que son ellos nada más, y que ya se cerró el número y que nadie más va al cielo porque son 144,000 de ellos. Mentira, son números simbólicos que representan la totalidad de Israel. Vamos a llegar allá. Habla de colores, el color de la gran ramera púrpura. Curiosamente, el color del Vaticano favorito es el púrpura. ¿Habían notado ese aspecto? Es interesante, ¿no? Y nos habla, el color púrpura nos habla de realeza, porque solo los reyes muy adinerados podían teñir su ropa con púrpura. Costaba miles de pesetas en aquel día el adquirir ese tipo de color en su ropa, en su vestimenta. Habla de animales, el rostro de león, rostro de águila, rostro de buey. Amigos, todo eso, las alas que se le dieron a la mujer en el capítulo 12 para huir al desierto, nos habla de cosas simbólicas que representan algo. Astros, el sol, la luna, las estrellas, elementos terrestres, los árboles del campo, los peces. Todo eso a la persona incauta, a la persona simple, le parece locura y dice, mejor leo el Mickey Mouse o leo a Calimán porque esto no lo entiendo tanto, y lo cierra. Pero por el otro lado, la gente, creo, que tiene hambre por la verdad, todo eso llegamos a entender que son símbolos que nos ayudan a entender una grande verdad espiritual. Así que no nos desanimemos, sino al contrario, perseveremos para descubrir esos símbolos. Y comercial otra vez hasta aquí. Biblia se interpreta con la propia Biblia. ¿Cuántos sabían esa regla? Amén. Nada de que, ¿y tú qué piensas por lo de aquí? No, pues yo pienso que esto, ¿y tú? Y cada quien da su input, su opinión. Qué bueno, respetamos su opinión, respetas mi opinión, respeto tu opinión. Pero en doctrina no es cuestión de opiniones. Doctrina es cuestión de la revelación escrita de Dios en su santa palabra. ¿Ok? Seguimos adelante. Cuando se estudia el libro del Apocalipsis, hay básicamente 3 escuelas que interpretan el libro. Primero, se llaman los preteristas. Preteristas habla del tiempo pasado, pretérito. Estos teólogos estudiosos de la Biblia dicen que el Apocalipsis es la descripción de acontecimientos pasados en el primer siglo. En pocas palabras, los preteristas dicen que el Apocalipsis es historia. Si tú lo vas a leer, léelo, pero es historia. No hay nada sobrenatural, profético en él. Es historia, habla de los emperadores romanos, de la iglesia cuando nació, cuando creció, habla de cómo se extendió el evangelio por todo el mundo. Ellos, y algunos son de ellos profesores en las universidades cristianas, en seminarios bíblicos, ven al Apocalipsis como algo pasado. Creo que se están equivocando, y se están equivocando de a feo. Pero en fin, existimos también los futuristas. Creo que tú y yo estamos ahí, y yo estoy ahí por lo menos. Aquellos que sostenemos que a partir del capítulo 4, no todo el libro de Apocalipsis, el 1 nos habla de la exaltación de Jesucristo, capítulo 2 y 3 nos habla del mensaje de Cristo a sus iglesias, para allá vamos. Pero a partir del capítulo 4, cuando dice, y vi una puerta abierta en el cielo, ahí sabemos que comienza a hablarse de profecía, del arrebatamiento, vamos, de la iglesia. Porque la iglesia vamos a ser arrebatados, compadre. Tal vez la gente no lo realiza así, no se da cuenta de eso. Tarde o temprano llega el arrebatamiento, nos daremos cuenta, al estar en la presencia de Dios, nos daremos cuenta de lo que sucede en el cielo, pero la gente que se quede acá abajo en la tierra, creo, para eso se escribió el Apocalipsis, para evitar lo que va a pasar aquí abajo en la tierra. No va a ser nada agradable, lo digo de paso ese comentario. En el 4 capítulo, de allí en adelante, se comienza la profecía. Y describe principalmente, amigos y hermanos, nos da felicidad dar este mensaje. Cristo viene por segunda vez en el día del Señor. Otra vez lo repito, Cristo viene por los suyos
pero Él viene también a juzgar vivos y muertos. Y la Biblia dice, este es un tema profético de los profetas del Antiguo Testamento, el día del Señor. Isaías, Ezequiel, si no recuerdo Miqueas, hablaron del día del Señor, que no es el domingo. No es el domingo, déjate digo esto. Cuando la Biblia dice Antiguo Testamento y aún el Apocalipsis, para allá voy, el día del Señor, ¿sabes qué significa eso? Significa el día de la venganza de nuestro Dios, el día de la ira de nuestro Dios, el día cuando va a ejercer todos sus juicios sobre la tierra. No es un día de 24 horas, es un tiempo de 7 años conocido con otro término como la grande tribulación. Y para allá vamos. Ahora, muchos mentes no entienden esto, porque lo único que a veces hacemos los predicadores es hablar del amor de Dios, de la compasión de Dios, de la fidelidad de Dios. Y yo digo amén a todo eso, porque Dios es amor, Dios es compasivo y Dios es fiel. Amén, no lo puedo negar, no lo puedes negar. Pero por el otro lado, muchos omitimos la justicia de Dios, donde Dios dará a cada quien lo que le corresponde. A un hombre necio, pecador, una generación pecadora y adúltera, Dios todo el tiempo le está extendiendo su amor. Llega el día, solamente Él sabe, cuando diga, se acabó y vamos a ajustar cuentas con el mundo. Solamente Dios sabe ese día cuando viene. Ahora bien, la última escuela de interpretación que traigo aquí en pantalla se llaman los idealistas. ¿Quiénes son estos? Son aquellos que opinan que todo el libro, lo que está escrito en el libro es una descripción imaginaria, un cuento, una fantasía. Y hay teólogos que piensan de esa manera. Los milagros no fueron realmente milagros. Jonás y la ballena no existió. El día largo de Josué, que el sol se detuvo y la luna, fantasías. Hay muchos teólogos que piensan de esa manera y cristianos también que piensan de la manera. Pero nosotros podemos decir, amigos, lo que es imposible para el hombre, para Dios todo es posible. Yo digo amén a eso. Si no nos gusta, está en la Biblia me ofende tu intelecto, lo siento, pero Dios no va a pedir disculpas por su poder y su grandeza. Estos idealistas ven al Apocalipsis como todo imaginario, como todo un cuento. Caperucita Roja, usted en nombre de la historia que le guste, comparan al libro Apocalipsis de la misma manera. Es aquí, amigos, donde ustedes y yo necesitamos tomar una decisión. Ok, vamos a estudiar el Apocalipsis, ¿En qué escuela, en qué tendencia te vas a ir? ¿Historia, profecía o cuentos? Bueno, vamos a adelantarnos. Si es un cuento, ¿qué hacemos aquí perdiendo tiempo? Vámonos, yo creo que un programa en televisión va a estar más interesante que perder el tiempo leyendo un cuento. Pero no es un cuento, es una seria advertencia. Dice Apocalipsis 1:1, versículo 1, capítulo 1. Empezamos, despegamos la revelación, Apocalipsis, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Esta revelación es acerca de Jesucristo. Con todo respeto, el libro del Apocalipsis se centra en la persona y la obra de Jesucristo. Pregunta, ¿por qué? Respuesta sencilla. Con todo respeto, Dios sabe su administración. Dios el Padre nunca vino a nosotros a morir por nuestros pecados. El Espíritu Santo no es su función ser nuestro Redentor. Él es el ayudador, el que habita con nosotros. ¿Me explico? El que vino gustosamente a tomar forma de hombre de ustedes y de mí, a identificarse con nosotros los pecadores sin pecado, y murió por nosotros en una horrenda cruz 6 horas colgado, a vista de todo el mundo, desnudo, recibiendo injurias. Esa persona divina es nuestro Señor Jesucristo, al cual se la gloria y la honra. Venga conmigo. Entonces, para terminar todo el programa, no solamente de la redención de Cristo sobre nosotros, sino de su futura coronación, de su futuro reino. Por eso la revelación es acerca de Jesucristo, segunda persona de la Trinidad. Sin el Apocalipsis, me atrevo a decir esto, la Biblia está incompleta. Sin el Apocalipsis yo no sé cómo es el cielo totalmente. Sin el Apocalipsis yo no tengo datos precisos de la segunda venida de Cristo, ni tú. Estaríamos preguntándonos, y como Pablo dijo un poquito aquí, Jesucristo en Mateo 24-25 dio un poquito más de profecía, pero es el libro del Apocalipsis el que nos da una mejor totalidad de estos elementos teológicos que son importantes para nosotros conocer en nuestros días. Así que entendemos, tema principal, Jesucristo en el Apocalipsis fue dada por una revelación que Dios el Padre, de allá surgió la orden. Recuerden que el jefe de jefes es Dios el Padre. Entonces el Padre da la orden. Y aquí está el propósito del Apocalipsis, para manifestar
a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¡Wow, compadres! Eso fue hace 2000 años. Para traer un teólogo, ¿cuál debe suceder pronto si ya pasó 2000 años y no ha pasado nada? Ahora, ese pronto vamos a explicarlo con las Escrituras, porque dice así. Primero, por esa razón mucha gente no entiende el mensaje del Apocalipsis, repítoles, para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Por eso miles de gentes que al leer el Apocalipsis lo cierran. ¿Por qué? Porque no son siervos de Jesucristo. Así de sencillo. Dios está respaldando ese versículo diciendo: el Espíritu Santo, Dios, el Padre, lo que está escrito, va a manifestar a través de sus escritos a sus siervos, y que es claro, sus siervos, no dice al mundo, al César, al agnóstico, al curioso, nada. El Apocalipsis está escrito y diseñado para alimentar la fe de los siervos de Dios, y esto es algo interesante. En Romanos, Pablo nos explica al respecto, capítulo 2, pero por tu dureza, hay gente así, dura en el mundo, dura en la iglesia, dura en la casa, dura en el gobierno, pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras, vas guardando para ti mismo ira, para el día de la ira, de la revelación del justo juicio de Dios. Amigos, este es un versículo que habla de la justicia de Dios. Dios es amor, pero también Dios es justicia. Y aquellos que no nos arrepentimos, lo único que dice la Biblia, lo que estás haciendo es juntar más ira sobre tu cabeza en aquel día cuando Jesucristo juzgue al mundo. Es interesante. Esta clase de personas no entiende las cosas espirituales, mejor dicho, no quiere entender las cosas espirituales. Pedro lo dice así, capítulo 3, segunda de Pedro. Pero amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Significa que en el cielo el tiempo no es como en la tierra. ¿Sabíamos eso? Es interesante, ¿no? Pablo murió hace 2000 años. Según este versículo, es como si tuviera 2 días en el cielo. Pablo. Imagínate, mis abuelos murieron en el cristianismo, tal vez los suyos también, hace 20 años. Es como si tuvieran 20 minutos en el cielo. Y aquí han pasado años, compadre. Entonces, eso significa una respuesta a la morosidad de la profecía, a la morosidad de la venida de Cristo. El Señor no se tarda en cumplir su promesa. Esa no es la intención de que Él falle a su promesa, que Él llegue tarde a su compromiso. No es la intención. Según algunos entienden así la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, humanos, no queriendo que nadie perezca. Aquí está el amor de Dios. No quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Yo no puedo entender con versículos como este, cómo hay gente que todavía se levanta en círculos teológicos y dicen: Dios, algunos los programó para la destrucción. Dios, a algunos sí los va a salvar, pero a otros Dios los ha programado para la destrucción. ¡Wow! Eso es calvinismo extremo, compadres, y tengamos cuidado. Este versículo no. Él dice que no quiere que ninguno perezca. Ni tu compadre, ni el satanista, ni el teólogo agnóstico, sino que todos vengamos al arrepentimiento. Por eso la Biblia dice que estamos viviendo los últimos tiempos en el calendario de Dios. No mi calendario, el calendario de Dios. Seguimos Apocalipsis 1:1. Dice: y la revelación la declaró Dios, el Padre, enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Haz de cuenta que la revelación es como un rollo. Es como todo un mensaje. Y esa revelación sale de la orden de Dios el Padre. Vino un ángel, no nos dice su nombre, tal vez algunos creen que es Gabriel. No dice la Biblia cuál nombre era, pero vino un ángel y ese ángel se entrevista con Juan el apóstol. Algo interesante, Juan, como nosotros, no estaba acostumbrado a ver ángeles. Y tenga usted cuidado con aquellos que están diciendo que todo el tiempo ven ángeles. Con cuidado. Y el apóstol Juan, yo mismo hablando en sus palabras, Juan ha dado testimonio de la palabra de Dios. Juan es el autor. Recuerden que él escribió el Evangelio de Juan, primera, segunda y tercera de Juan, y ahora el Apocalipsis. Bendito autor. Muchos de nosotros somos bendecidos con el Evangelio de Juan. Lo están estudiando Brother Octavio y algunos de ustedes. Qué benditas palabras ahí, hermanos. Bueno, él está dando testimonio de la palabra de Dios y dice además, y del testimonio de Jesucristo. En pocas palabras está diciendo, él predica que Jesucristo es el Mesías a su generación, no solamente la palabra, Antiguo Testamento, sino que especificaba en la palabra el mensaje de Jesucristo, pone a Jesucristo como el Salvador y de todas las cosas que ha visto.
¿Saben que Juan estuvo cuando Cristo Jesús murió en la cruz? Juan también estuvo en el monte de la transfiguración, Mateo capítulo 17. Él vio a Jesús glorificado, con un rostro, con su cuerpo y sus vestimentas que brillaban, un Jesús glorificado. Él vio todo eso y por eso está escribiendo. Dios lo escogió a él, no murió por este propósito, creo. No murió siendo un mártir, porque Dios le dio vida para poder escribir y dejarnos escrito el libro del Apocalipsis. 3. Bienaventurado, ya lo leímos, lo cito rápido: el que lee, los que oyen las palabras de la profecía y los que guardan las cosas en ella escritas. Otra vez dice, el tiempo está cerca. Griego, kairos. Cuando veas en el Nuevo Testamento la palabra kairos, significa tiempo, pero tiempo final. Tiempo se está esfumando, se está yendo. Ahora, un poquito hablando de kairos. Amigos, digo esto no para asustar a nadie, pero es real. Algunos de los que estamos en este santuario, en este salón de clases, a algunos nos queda menos tiempo que a otros que estamos aquí. ¿Nunca habías pensado en ese factor? Algunos, si Dios lo quiere, vamos a vivir más y más y más, y ya tienes tiempos extras y sigues. Pero algunos no. Algunos posiblemente este año Dios no quiera, o el próximo año Dios no lo quiera. Lo importante no es estar obsesionado con una fecha. Lo importante es estar preparado con Jesús todo el tiempo. Hacer a Jesús tu Rey de Reyes, Señor de Señores, y vivir fielmente. Decimos amén a eso, hermano. Amén. Que tarde o temprano, amigos, no nos preocupemos. Todos habremos de salir de esta realidad para estar allá con realmente el Señor y Salvador en toda la eternidad. El tiempo está cerca. Para algunos más cercanos que otros. Cristo viene y qué bueno. Me recuerdan estos versículos de la Biblia. La verdadera esencia de la vida no es tu casa o mi casa. La verdadera esencia de la vida no es tu trabajo. La verdadera esencia de la vida no es hacernos más ricos aquí. La verdadera esencia de la vida es estar con tu Creador, mi Creador y mi Redentor en aquel día, hermanos. Y todos vamos para allá, interesantemente. Ahora dice un recordatorio. ¿Por qué lo injerto aquí? Porque viene algo interesante. En el Antiguo Testamento, Dios se había revelado al profeta Isaías con este mensaje. Así dice Jehová, el Rey de Israel. Sencillo. Yo pregunto, ¿quién es el Rey de Israel, hermanos? Jehová. Ya, está un niño de kinder, lo puede responder ahí. Ahora, ¿por qué hago la pregunta? Porque cuando crucificaron a Jesucristo, Poncio Pilato puso arriba, ¿recuerdas el letrero? Jesucristo, Rey de los judíos. ¡Wow! Ahora, yo soy y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Miren cómo habla en primera persona. Yo soy el primero, yo soy el postrero, el primero, el último, y fuera de mí no hay Dios. Por eso los judíos son monoteístas. No hay pluralidad de dioses, solamente un Dios. ¿Quién es? En la escritura hebrea no aparece Jehová. El nombre Jehová es muy común. No me gusta utilizar esta versión de la Biblia porque los testigos, malamente testigos de Jehová, han apropiadose de este nombre, que es una mala traducción. En el original es Yahweh, la mejor pronunciación, o nada más el tetragrama. Son letras sin vocales, son puras consonantes. No sabían cómo pronunciarlo de una manera más fidedigna. Esta traducción se fue a latín, de latín al inglés y del inglés al español, y quedó como Jehová. En fin, pero lo que sí resalta en ese versículo, Dios dice, el primero soy yo. Antes, una vez un muchacho en la clase de filosofía me hizo esta pregunta. Está bien, cristianos. Dice, ustedes dicen que Dios creó todas las cosas, pero explícame algo sencillo. A ver, echa la pregunta, le dije, ¿quién creó a Dios? Le dije, compadre, esa pregunta es ridícula. Why? Es una pregunta genuina. Me dijo, no, es ridícula. Estás diciendo, mira, Dios no es criatura, Dios es el creador. Es como preguntarme, ¿qué número hay antes del número 1? No hay ningún número antes del número 1. El que ha estado antes de todo lo que existe es Dios, el primero, y Él es el último. El último, si todo se acaba, Dios nunca se va a acabar, y fuera de Él no hay existencia, no hay Dios, no hay ni uno solo más. Si entendemos lo que dice allí el profeta, lo vamos a comparar ahora a lo que dice el Apocalipsis. El versículo 4, Juan, otra vez, venga conmigo, recuerda lo que te dije. A las 7 iglesias. Simbólico que representa una realidad. Para allá vamos en el capítulo 2. En el tiempo de Juan había más de 7 iglesias, compadres. Había más.
no se incluye en el capítulo 2 la iglesia de Jerusalén, la iglesia de Antioquía, la iglesia de Tesalónica. No, se habla de 7 determinadas que los vamos a estudiar en su tiempo. Pero este es un número simbólico que número 7 significa plenitud, perfección. Este mensaje es universal a todas las iglesias, de todos los tiempos, de todos los países. Ahora, aquí dice, de una manera interesante, y explico, las iglesias que están en Asia. Asia para los romanos no es Asia lo que para nosotros es Asia. China, Japón, Rusia, India, no. Asia del primer siglo es lo que ahorita es Turquía. Turkey, un pequeño país, lo vamos a ver en el capítulo 2, Turquía. Esa era Asia para los romanos. Pues ahí está el mensaje, esas iglesias que son simbólicas de todas las demás, gracia a vosotros y paz. Aquí está la felicidad de estudiar el Apocalipsis. Amigos, yo a veces de tanto fallarle a tus amigos, a la esposa, la gente ya no nos tiene confianza muchas veces y por eso perdemos paz. Pero cuando tenemos una relación personal con Dios y abrimos las Escrituras, aunque el mundo me dé la espalda, aunque tu compadre te corte y ya no te hable, de Dios tenemos gracia y paz. Decimos gloria a Dios eso. Amén. De tal manera que pase lo que pase, estamos bendecidos por Dios. De aquel que es, que era y que ha de venir. Isaías nos especificó, es Jehová, es el Padre. En el contexto de Apocalipsis está hablando aquí del Padre, aquel que es, que era y que ha de venir. En este versículo 4 habla del Padre. Pongamos atención. En el versículo 8, que para allá vamos, ya no habla del Padre, ahora habla del Hijo. Entonces, si los títulos que es, que era y que ha de venir se aplican al Padre, pero también se aplican al Hijo, y llegamos a entender que el Hijo es igual que el Padre en esencia, son Dios. ¿Ven conmigo lo que estoy diciendo? Cualquier sectario que leyera el Apocalipsis de una manera honesta y sensata, llegará a entender que los títulos que se le dan al Padre, los mismos títulos también se le dan al Hijo, porque el Hijo no es inferior en nada, sino en... ¿cuál es la diferencia? Buena pregunta, me metí en ese embrollo, pero vamos a salir. Miren, aquí está el Padre, aquí está el Hijo y aquí está el Espíritu Santo. Los tres son Dios, iguales en esencia, Dios. Pero uno de ellos tiene más autoridad. ¿Quién es? El Padre. En el matrimonio, ¿quién es mayor? ¿Arnulfo o Sister Mary? Son iguales como seres humanos, ¿ya? Están iguales, valen lo mismo delante de Dios, ¿ya? ¿Quién es mayor? ¿Marcos o Sister Olga? Son iguales, tienen el mismo valor delante de Dios. Pero en la autoridad, ¿quién lleva los pantalones en la casa? Es la autoridad, ¿ok, chavos? Seguimos, Apocalipsis 1:4, el que ha de venir, que es el Padre. Y luego dice, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Es aquí una mezcla de simbólico con literal. Es decir, literal hay un trono, Dios está en su trono. Lo podemos ver desde el Antiguo Testamento, Dios tiene un trono, es rey. Pero habla de 7 espíritus. 7 otra vez, número de la perfección. Y es aquí donde vamos a llegar a esta fórmula sencilla. 7 iglesias, habla de la iglesia universal, plenitud. Los americanos, hispanos, los morenitos, chinos, este mensaje aplica para ellos y nosotros. Pero cuando habla de 7 espíritus, miren lo que descubrí. Los rabinos judíos en el Antiguo Testamento, la Torah, que enseñan a los judíos todavía en la actualidad, donde quiera que ellos están esparcidos, estos rabinos enseñan que hay 7 ángeles delante del trono de Dios. Y algunos intérpretes creen que se refiere a los ángeles. Pero no puedo negarlo, no puedo afirmarlo. No sé si hay 7 o hay más. Para mí no es relevante eso. Posiblemente yo sugiero, y creo que muchos piensan de la misma manera, que es un énfasis, número 7, un énfasis referido única y exclusivamente a la persona y al oficio del Espíritu Santo. ¿Por qué sugiero esto? Por la Biblia misma. Mira lo que dice Isaías 11:2. Reposará sobre él el siervo del Señor, el Espíritu de Jehová, 1, Espíritu de sabiduría, 2, Espíritu de inteligencia, 3, Espíritu de consejo, 4, Espíritu de poder, 5, Espíritu de conocimiento, 6, y Espíritu de temor, 7. Creo que todos estos espíritus es simplemente uno, pero está hablándonos de sus distintas funciones y oficios desde el Antiguo y el Nuevo Testamento. Amén. ¿Quién tiene poder sino el Espíritu de Dios? Amén. Sansón, recapitulo, quien estudia el libro de los jueces, no creas
que destruyó a sus enemigos porque no salía del gimnasio de Jerusalén súper fuerte este hombre. Posiblemente Sansón era un hombre flaco, endeble y débil, porque el secreto de su fuerza no estaba en su cuerpo físico. Era cuando venía el Espíritu del Señor. Y ya han leído la historia, ¿verdad? Con la quijada de un burro, Sansón mató a miles. Y alguien leyó y se animó, dijo, imagínate si con la quijada de un burro Sansón mató a miles, lo que es capaz de Dios hacer con el burro entero. Y yo digo, amén. Imagínense, gloria a Dios. Ahora, recapitulando aquí, muchachos, se dan cuenta cómo en los primeros 2 versículos del Apocalipsis, literal cosas mezcladas con símbolos. ¿Tú preguntas por qué? Nos vamos a ir a la primera pausa. ¿Tú preguntas por qué? Sencillo. Dios es tan sabio y tan inteligente que ha diseñado las escrituras, no solo el Apocalipsis, sino muchos de los antiguos profetas, para que cuando lo leamos, los que no llevamos un corazón sincero, humilde, que ama la verdad, quedemos confundidos en ella. Lo voy a repetir otra vez. Dios ha diseñado el plan de sus escrituras, el plan del Apocalipsis y otros profetas, de tal manera con simbolismos y ciertos elementos, para que la mente que no es sencilla, la mente que no ama a Dios, la mente que solamente busca conocimiento y enorgullecerse de sí, quede confundido con tantos simbolismos y con tantos mensajes que aparentemente no son entendibles. A diferencia de los pobres, de los humildes y de los sencillos que decimos, Señor, esto es interesante, ¿qué significa? Ayúdame a entender. Nos damos cuenta entonces que nuestro maestro se convierte el Espíritu Santo, el cual nos guía por las Escrituras para entender los mensajes y decretos del Señor. Esto es interesante, ¿verdad? Es un buen comercial. Cuando estudiamos la Biblia, vaciémonos de nuestro ego, de lo que si tienes un doctorado en X, qué bueno, te felicito, un aplauso, compadre. Pero estas cosas, dijo el Señor Jesucristo, te alabo, Padre, que escondiste estas cosas de los sabios y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. ¿Qué significa con eso, amigos? Entre más sencillos seamos, entre más simples seamos, y nos despojamos de toda gloria humana al estudiar la palabra de Dios, estamos abiertos al canal del Espíritu Santo para ayudarnos a entender todas las cosas. Y esto es interesante, ¿ok, hermanos?